Bueno, ahí está él, Tony Almond, músico, actor, cantante, yo diría que artista en sentido general, que es más abarcador. Lo tenemos aquí en este viernes ligero. Yo me asesoré antes de la entrevista, llamé a unos amigos y me dijeron, amigo del arte puro, de la poesía y en contra siempre de lo grotesco. No sé qué me quiso decir, pero más o menos fue el retrato que me dio. Aquí con Adisburgo, conmigo. Un placer, joven. No creo que seamos expertos en rock. No tienen que serlo. Menos ella. No, yo tengo un vínculo, hay un canal que tiene uno de rock pesado. Y estuve hace 4 meses con mi hijo menor en Cleveland, que está el Salón de la Fama del rock and roll. Fue una experiencia inolvidable, que pasé casi un día entero entre esos 7 pisos y me acordó de mis tiempos juveniles. Ray Charles, Jerry Lewis, bueno, Elvis Presley. Entonces ahí tengo una duda y comencemos por ahí. Polanca, acuérdate, Diana. Entonces no sé si Polanca, los Beatles, que uno lo vivió, califican dentro del género del rock and roll. Ahí me perdí yo. Bueno, básicamente el género comienza como una especie de evolución del blues. Entonces, de ahí para adelante empieza a ser más que un género musical, sino una actitud. Entonces, dentro de la actitud ya se desprende cualquier tipo de sonido. Entonces, ya en los tiempos venideros hay muchas cosas que bajo la sombrilla del rock entran. Ya lo que no es un ritmo específico definido en términos de ritmo y melodía, como el merengue, como la salsa, como el tango, que tienen ya una estructura definida. Todo lo que no es eso entra dentro de lo que podría decirse que es el rock. Pero parece que el blues es como parte del nacimiento del rock. Porque cuando yo fui a ese Salón de la Fama, yo pensaba que me iba a encontrar una estatua grande de Elvis Presley al principio. Y tuve que escarbarlo, no lo encontré muy fácil. Claro. Pero sí habían muchas figuras del blues, de esos géneros. Ahí está la génesis del rock and roll. Uno de los problemas que tienen todos los géneros emergentes del mundo es básicamente la difusión. Cuando el grueso de la población, digamos, se entera de que algo tiene cierto revuelo, es porque ya tiene mucho dentro del pueblo, tiene mucho ya gestándose. Eso me pasó con el rock and roll. Elvis Presley tenía la ventaja de que era blanco, en una sociedad donde la gente negra no tenía mucha participación en los medios de comunicación, y tomando muchos ritmos que eran básicamente muy comunes en las comunidades de los negros de los Estados Unidos, Elvis se hizo muy popular. También luego, después de varias intervenciones y varias evoluciones, pasó la inversa. Por ejemplo, hay canciones de otros artistas como Pat Boone, que también Elvis fue uno de los que la promocionó, le hizo famosa, pero básicamente era por su físico. También por su capacidad interpretativa, pero funcionaba incluso porque no había muchos medios de comunicación en los Estados Unidos. Muchos conocedores también discuten sobre, no el arte, pero sí el timing de los Beatles. Los Beatles, cuando llegan a los Estados Unidos, había 4 emisoras nacionales. Entonces, si tú te metías ahí, obviamente, te escuchaba todo el mundo. Podía existir una pluralidad de artistas, pero no tenían los medios. Y gracias a Dios que fueron los Beatles que tenían la calidad suficiente. Pero eso sucede, o sea, muchos de los géneros empiezan a gestarse y luego de que ya están muy comunes dentro de la sociedad, a lo mejor los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de ellos. Tony, cuando hablamos de esto hay que decir que la música es una expresión social, entonces cuando los vemos a ustedes vemos que tienen un estilo muy particular. ¿Qué busca reflejar este estilo? De hecho, yo no creo que tenga un estilo específico. Obviamente, como tú dices, la música es un documento, más que algo social, es un documento histórico. Y obviamente, para poder lograrlo, tiene que tener cierta coherencia con el tiempo y con las vivencias de las personas. Entonces, eso afecta cómo el mensaje llega, no el mensaje. Entonces, en nuestro caso, luego de 29 años de carrera, este mensaje, la forma del mensaje siempre ha ido evolucionando y va acorde con lo que uno vive como ser humano. Y en esos 29 años supongo que has visto muchos cambios. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Y si la apertura en República Dominicana se siente, ¿cómo la sientes desde tu experiencia? Bueno, mi rubro experimenta todos los cambios y presiones que cualquier grupo social experimenta, y mucho más en nuestro país.
Cualquier persona que intente hacer algo novedoso, digamos, en nuestro país tiene muchos obstáculos. Primero, las percepciones que la gente podía tener. O sea, socialmente, uno de los principales problemas que tienen nuestras sociedades son los prejuicios que tú puedas tener sobre algo. Si tú no te informas, si no estás educado para informarte, y tampoco estás educado para manejar la información, no se puede pedir mucho. Entonces sabes que cuando vas a proponer algo novedoso, tienes que primero saber a quién te diriges para poder adecuar el mensaje, para por lo menos tener una conversación. Cualquier persona que haga eso si entra con la idea de que porque cree que lo que hace está bien, la gente lo va a aceptar, no necesariamente, porque tienen otras percepciones. Entonces, en mi caso, lo que he visto es, primero, que a través del tiempo hay más información. El internet, los medios de comunicación, las redes sociales. Pero sí, el tipo de como la gente procesa la información cada vez es más escabroso. O sea, porque obviamente la educación y los cambios que están implementando a nivel educativo, mi generación todavía no los ve. Entonces, lo que veo, por ejemplo, una pluralización de las cosas. Lo cual, en teoría, suena bien, que las cosas sean más asequibles. En internet, muchos profesionales, entre comillas, las cosas que aprenden y difunden, la aprenden o en un tutorial o en YouTube. Las grabaciones musicales son más asequibles porque se pueden hacer caseras. La distribución es mucho más fácil porque a través del internet usted puede llegarle a muchísima gente. Pero como todo lo que se pluraliza y se democratiza tiene un bemol, que es que hay mucha oferta y no necesariamente toda tiene calidad, sino que al final el que haga más bulla es quien logra la atención de la gente, y no todo el mundo tiene los recursos para hacer la bulla. Entonces, ese es uno de los cambios más prominentes que hemos visto a través de los tiempos, es las posibilidades de hacer más cosas, pero también que más gente está haciéndolas. Y es difícil, atento a calidad, llamar la atención. Esta semana vimos que fue cerrado un establecimiento que era utilizado como un nicho importante para ustedes hacer eventos. ¿Hay algún tipo de rechazo del Ministerio de Cultura a las manifestaciones del rock? ¿Falta respaldo? No necesariamente. Nosotros somos parte de la visión sobre la cultura nacional, cualquier tipo de cosa. Y también lo que me mencionaba es un reflejo de cómo las cosas se han manejado a nivel gubernamental durante todo lo que yo tengo de vida y cuidado. O sea, lo que caracteriza a nuestro gobierno de toda la vida es la falta de planeamiento y visión al futuro. Entonces, lo acaecido este fin de semana y todavía se está resolviendo es eso. Es algo que nos afectó directamente porque utilizamos el espacio para hacer actividades y muchísimas otras personas, pero también denotó, por lo menos en mi caso, otra muestra más de que las cosas aquí se hacen rápido, de acuerdo a las intenciones de particulares y sin un estudio profundo y de a cuáles personas puede afectar. En este caso, no necesariamente a mí, pero hay muchísima gente que lo utiliza como plataforma para comenzar y gente que lo utiliza para trabajar, porque hay gente que ha trabajado ahí por 14 años. Entonces, el sitio en cuestión, su supuesta clausura, obedece a un plan mayor de remoción o remozación de la Plaza de la Cultura, lo cual lo vemos perfectamente, pero creo que está muy traído de los pelos notificar a un establecimiento que tiene 15 años trabajando un jueves para que cierre el martes, para que lo entregue el martes, tomando en cuenta que el fin de semana es largo. Entonces, ahí es donde comienza la litis y la protesta por diferentes personas sobre esto. Yo soy un poquito más general en mi crítica de cómo se manejan las cosas. Tony, mencionaste tus 29 años en el medio, dando carpeta, diría yo. Mucha carpeta, o sea, una figura que no pasa desapercibida. Pero Tony Almond es sinónimo de toque profundo. Entonces te vemos ahora que ha incursionado como solista. Creo que te oí decir en una entrevista que cumple un sueño. Ahora mucha gente se pregunta, ¿inicia tú un camino definitivo como solista? ¿Y en qué lugar entonces queda Toque Profundo en este momento? Mira, la democracia funciona cuando habla de los intereses de los pueblos.
Pero la creación es algo complicado. Porque cuando todo el mundo, como estamos hablando de las habilidades de cada quien, los sentimientos de cada quien, el ego siempre está ahí en pleito. Para lograr consenso en las agrupaciones se necesita tener mucha paciencia, conocerse bien, es como un matrimonio. Entonces, en la vida de los artistas, gente que colaboramos en equipos de cualquier rubro, siempre está en alguno de ellos la intención en algún momento de poder desarrollar la idea que tienen sin el sedazo de los compañeros. No como una escapatoria definitiva, sino como la posibilidad de poder desarrollarlo. Y así, obviamente, agotar ese deseo. Y eso fue lo que me llevó a hacer y todavía estoy haciendo esta incursión en lo que es solista, sin dejar de lado mi trabajo de día, como digo, que es Toque Profundo, que ya tengo 29 años. O sea que a eso obedece, a poder hacer las cosas como yo la veo, a ver cómo suceden. Tony, en los últimos días, por todos los cambios sociales que hemos visto, se ha cuestionado mucho cómo un género musical, los distintos géneros musicales que tenemos inciden en el comportamiento de la gente. Esta es una pregunta que puede lucir pesada, pero que la gente esperaría. ¿En algún momento el rock ha sido vinculado, relacionado a prácticas espiritistas y hasta escenarios un tanto violentos? ¿Tiene un vínculo? ¿Por qué se tienen esos prejuicios? ¿Y cuál sería la mejor cara de ustedes presentarlo y de hablar de lo que su género musical ahora incide en una sociedad de tantos cambios? Bueno, básicamente, en términos generacionales, cualquier música que escuche la juventud es demonizada por la generación anterior. Esto no se escapa. Nuestro género musical y todos los géneros que han venido, la forma como Johnny Ventura bailaba, los movimientos pélvicos de Elvis Presley que fueron eclipsado por las tomas de televisión para que no se le vieran. O sea, todo lo que la juventud hace es demonizado por la generación anterior. En nuestro caso particular, que bueno, que ya no es la juventud, somos, como cualquier otro género musical, un documento, como tú dijiste, social e histórico. Nosotros reflejamos y hablamos de lo que vivimos. Imagino que los géneros musicales y los productores musicales, ya sea compositores, dentro de mi libro, para ser honestos, tienen que hablar de lo que viven, pero no solo de lo que venden, dentro de lo que le han dicho. Tienen que hablar de lo que viven de verdad. O sea, en mi caso particular, y de toda la generación, hablamos de lo que vivimos y de lo que pensamos. Y creo que no necesariamente hablamos de amor o desamor o dale para abajo, que es básicamente los temas que se venden. Hablamos de las inseguridades. En un segmento anterior, antes de yo sentarme aquí con ustedes, hablaba creo que era un psiquiatra, un psicólogo, sobre la enfermedad o los problemas de depresión y las tendencias y los números de suicidios en nuestros países. Temas como esos son abundados profundamente sobre nuestro género, porque hablamos sobre todo lo que la gente siente, todo lo que la gente vive. Y obviamente cualquier otro tipo de vinculación obviamente obedece a lo que he hablado mucho, dicho anteriormente, sobre primero la información, cómo esta información te llega, la educación que tú tienes para procesarla. Y obviamente, si buscas un poco más, te das cuenta que realmente no tiene mucho asidero, cualquier tipo de asociación a cosas si usted no conoce algo. Bueno, déjame hacerte una pregunta relacionada, y es tu visión sobre la mujer. Es un tema que ha estado muy de boga. Yo sé que en el rock existen distintas tendencias y manifestaciones. Aquí tuve una psicóloga el miércoles que criticaba algunos géneros musicales, principalmente el urbano, que decía que incentivaban la violencia contra la mujer. Ayer escuché al vicepresidente ejecutivo de Finjus, Castaño, Servio Tulio, que decía lo mismo, criticando algún tipo de música en ese sentido. No sé si en el rock existe alguna tendencia de ese tipo, pero como te digo que hay tantas manifestaciones, quiero ver la visión de Tony Alma sobre la mujer. ¿Qué lugar ocupa en su música y en sus sentimientos? Yo creo que asociar eso a un ritmo musical es buscar la fiebre en la sábana. Como he dicho un par de veces ya, la música es un documento histórico. La música que presenciamos es obviamente lo que vive la gente en la calle. Y eso es un producto
de muchos años de desinformación, de mala educación, de mal manejo, de malos ejemplos, de corrupción, de impunidad. Todo eso es un reflejo que la gente ya vive y en algunos casos está educada a glorificar. ¿Por qué? Porque entienden que es su única salida. Muchos de los artistas que están creciendo ahora le dicen, tú tienes que hacer algo que venda. Y lo que vende es básicamente lo que las mujeres bailan dando golpe de barriga y con una juca y con un teléfono celular encima de los sitios. Entonces entienden que ese cuadro es lo único que ellos viven y que lo vas a hacer progresar. Pero básicamente es un documento de lo que esa juventud y ese pueblo cree, siente y ha sido obligado a defender. Entonces, más allá de criticar un género musical, que lo que hace es reflejar eso, lo que hay que trabajar más en educación y en posibilidades, y mucho con la figura masculina, porque esta es una sociedad totalmente machista, que en el caso que la mujer la ve como un adorno, como una propiedad, como algo que no lo ve como otro ser humano, como un ser humano de segunda. La música no utiliza algo que la sociedad no abrace desde ya. Y eso es lo preocupante. O sea, casos de abuso usualmente no son sexuales, son abusos de poder. Porque los círculos de poder, al comienzo de la historia, se fueron relacionando al hombre porque el poder era un poder físico. Pero cuando esto se fue evolucionando a través de los años, ya el poder no era físico, pero ya estaba alrededor del hombre. Entonces, todo ese tipo de cosas que hace que el hombre entienda que la mujer, todo lo que significa mujer significa debilidad para el hombre. Entonces cuando a un niño tú le dices mamita, mujercita, tú lo estás insultando. ¿Pero por qué? Eso es parte de cómo tú fuiste educado como varón en este país, y como estás educado como varón, aun cuando legalmente tú transgredas los derechos o abuses de los derechos de la mujer, de entrada tú entiendes que tú no estás haciendo nada malo porque tú y tú lo hacemos, ¿verdad que sí? O sea, eso fue lo que nos enseñaron. Yo tengo que salir a la calle a buscármela, yo soy el bacano, las mujeres son vagabundas, pero yo soy el bacano que puedo, mientras más mujeres tenga, yo soy el más. Entonces, en ese contexto social, donde se entiende que primero, mientras más mujeres tú tengas, ya sea que las compres o las seduzcas, tú eres más bacano. Es difícil encontrar una plaza que le dé igual valor a la mujer. Y cuando hablo de la sociedad no hablo del hombre, hablo del hombre y la mujer, porque la mujer también juega un rol de forma militante en este machismo. El machismo en discusiones tú le puedes decir que es parte de los hombres, pero no lo es. Ahora mismo es manejado por hombres y mujeres en diferentes roles de paternalismo, en la cual la mujer, como la chapeadora, dice, yo voy a sacar mi beneficio desde mi posición de objeto. Bueno, y el hombre... Un punto de vista muy interesante como lo planteas, definitivamente, una realidad bien vista. Tony, estamos muy agradecidos de tu visita aquí al programa. Es una expresión social que merece también ser escuchada, toda esta diversidad que cambia la manera en que la gente ve el mundo a través de la música. Así que gracias por acompañarnos en este espíritu de viernes que ahora también pretende que nosotros podamos escuchar a los líderes de diferentes sectores, incluyendo la música. Muy bien. Hemos conversado con Tony Almond, que es un líder de este género, el rock. Buenos augurios para tu carrera. Muchas y continuamos gracias. con Enfoque Matinal.